Alemania, Suiza, Francia. La carta fue enviada a distinguidos matemáticos de toda Europa. Sabemos que los medios de transporte no estaban tan desarrollados como lo están hoy. La entrega de las cartas llevó varios meses. El maestro matemático Johann Bernoulli entregó los problemas. Cualquiera que fuera capaz de resolver el desafío de Bernoulli se convertiría en el mejor de los mejores. El problema era simple. Hay dos puntos, A y B. ¿Qué curva haría que un cuerpo se moviera del punto A al B usando la gravedad en menor tiempo posible? Si la respuesta fuese una línea recta, ni siquiera se habría molestado en preguntar. Un famoso filósofo estuvo entre los destinatarios. Era abogado, teólogo, diplomático y experto en números. Gottfried Wilhelm Leibniz, de Alemania, fue el primero en responder. Pero Bernoulli extendió el tiempo de entrega luego de no recibir una respuesta de alguien que él estaba seguro que respondería. De hecho, Bernoulli tenía a una persona en particular en mente con este problema. La persona que debía recibir la carta vivía del otro lado del mar, en Inglaterra. Luego de un año, finalmente la carta llegó a sus manos. Desde el instante que abrió la carta de Bernoulli, supo que la prueba era para él. Como encargado de la Casa de la Moneda Británica, era un hombre muy ocupado. Pero un día, después del trabajo, resolvió el problema en unas pocas horas. Para entonces, solo 4 de estos pensadores habían podido resolver el problema y llegar a la respuesta correcta. A la mayoría les tomó un par de días o incluso semanas resolverlo. Pero este matemático británico lo resolvió mucho más rápido. Envió la solución nuevamente a Bernoulli, pero sin firmar. Su respuesta era correcta. Bernoulli sabía que esa respuesta la había enviado aquel hombre inglés. Y dijo la siguiente frase después de leerla: "Reconozco al león por sus garras". Ese león era el gran científico inglés Sir Isaac Newton. El primero en responder había sido Gottfried Leibniz, un enemigo de Isaac Newton. Estos dos se enfrentaron en la más feroz batalla en la historia de la matemática. El desafío de Bernoulli estaba en el corazón del conflicto entre Leibniz y Newton. La cuestión giraba en torno a lo que cada uno sabía sobre las cicloides. Una cicloide puede ser el camino creado por una bicicleta.
Definamos un punto en la rueda de una bicicleta. Mientras la rueda gira, el punto crea una curva particular. Dicha curva se llama cicloide. El problema de Bernoulli consistía en saber de qué manera una pelota que rodaba hacia abajo descendía más rápidamente. Esta es una curva cicloide y esta es una línea recta. Voy a hacer rodar estas dos pelotas simultáneamente. ¿Lograron ver que la curva cicloide es más rápida que la línea recta? Si uno conoce el camino más rápido, quiere decir que conoce los valores mínimos. En otras palabras, sabe sobre cálculo. Bernoulli estaba probando a estos matemáticos para ver si sabían sobre cálculo. El enfoque de los eruditos en aquella época estaba en el mundo en movimiento y se realizaron muchos descubrimientos a partir de descubrir que había algo más rápido que una línea recta. La primera persona en registrar esta innovación fue el gran filósofo de la época. No es fácil lograr ubicarse en una ciudad desconocida. El filósofo era de un pequeño pueblo ubicado a casi 500 kilómetros al sur de París. Estoy buscando una estación de tren. Seguí derecho por acá. ¿Allá? Y va a estar a tu derecha. Seguí 2 cuadras más. 2 cuadras más. ¿Llegas a la esquina? No importa a cuánta gente le pregunte, esto no es fácil. Ir derecho, doblar a la izquierda, ir hacia arriba. Ah, tengo que mirar hacia arriba. Finalmente encontré la estación de tren. De hecho, si conocemos dos números, longitud y latitud, podemos encontrar cualquier ubicación en la Tierra. Si cambio mi ubicación, esos números también cambian. Ese descubrimiento no es tan antiguo. El filósofo, a quien voy a visitar, descubrió ese sistema. Este pueblo cambió su nombre en 1802 en honor a este gigante. El siglo XVII produjo algunos como Galileo Galilei, Kepler, Shakespeare y Montaigne. El filósofo René Descartes también era una de las mentes brillantes de la época. Pienso, luego existo. Esta es la más famosa frase que pronunció Descartes. En realidad, Descartes es más conocido como filósofo. Y entonces, ¿por qué apareció en la historia de las matemáticas? Uno entiende la razón cuando visita su casa. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Como puede ver, esta casa está situada en un pueblo tranquilo. Fue construida en el siglo XVI. Ahora se la considera un patrimonio cultural.
René Descartes nació en esta casa, la cual está repleta de recuerdos, desde su nacimiento hasta su muerte. Vivió en ciudades de toda Europa hasta que falleció en Suecia. Esta es una réplica de su cráneo, que fue traído desde Suecia. A Descartes le gustaba mucho levantarse tarde. Incluso su figura de cera está durmiendo. Se pasaba las mañanas en la cama reflexionando sobre el mundo. Podía parecer que era perezoso, pero estaba tremendamente ocupado buscando verdades. Descartes asistió a una universidad jesuita, La Flèche. Allí es donde estudió a muchos de los famosos autores eruditos que seguimos estudiando hoy en día. Entre ellos podemos encontrar a Séneca, también Virgilio, Lucano. Leyó todas sus obras filosóficas, pero solía aburrirse con facilidad, porque lo que a él le fascinaba era la matemática. Él estaba especialmente atraído por su gran claridad lógica. ¿Cómo puede ser que el hombre diga que conoce todas las verdades sobre filosofía, derecho, religión y política? Descartes dudaba absolutamente de todo. Se aferró a las matemáticas, que le permitían descubrir verdades sin escepticismo. Las matemáticas eran como su refugio. Era el ámbito que le permitía formular teorías lógicas. Después de rechazar todo lo que había aprendido, Descartes buscó un nuevo camino. En el libro El discurso del método, cuenta que la matemática era el saber más perfecto. El siglo XVII era la época de viajes y aventuras. Entonces se unió a las Fuerzas Armadas. Descartes se ofreció como voluntario para ser mercenario de un príncipe holandés. Ahí conoció gente de toda Europa. Un día, su armada debió ir a un pequeño pueblo de Alemania. Lo único que todavía tenía era su persistente duda. Su mente frecuentemente regresaba a las matemáticas. ¿Cómo puedo explicar la ubicación de un punto? ¿A la izquierda? ¿Más a la izquierda? ¿Arriba? ¿Un poco más arriba? Dichas explicaciones eran demasiado vagas y subjetivas. Descartes encontró la manera exacta de describir su ubicación. Estas líneas representan el eje horizontal X y el eje vertical Y. Se cruzan en un punto llamado origen de coordenadas. El punto brillante puede expresarse con dos números. Este punto es 5,3. El mercado de la bolsa puede ser una montaña rusa incluso en un solo día. Esos números que cambian todo el tiempo son difíciles de comprender a simple vista. No podemos darnos cuenta cómo están las acciones solo con estos números. Gracias a las coordenadas cartesianas de Descartes, podemos registrar los cambios en los números. Vivimos en una era en la que cada movimiento puede expresarse en un gráfico de coordenadas. Los gráficos pueden ser muy útiles para tener registro de cómo cambia una determinada cantidad.
Podemos ver hacia dónde van los números y hasta incluso predecir posiciones futuras. Las ubicaciones están expresadas con números. Esta no es la única ventaja que nos brindan las coordenadas. Descartes logró combinar su sistema de coordenadas con la geometría. Un círculo es una figura plana comprendida por una sola línea. Durante 1800 años, hasta la época de Descartes, el libro Los elementos de Euclides dominaba el ámbito matemático. Dicho libro define al círculo de la siguiente manera. Podemos ver que son iguales entre sí. Un círculo es una figura plana comprendida por una sola línea, de tal modo que todas las rectas dibujadas que caen sobre ella, desde un punto de los que están dentro de la figura, son iguales entre sí. Es difícil entender cuando se la escucha por primera vez. Descartes aplicó esta larga definición a las coordenadas. Eso quiso decir proporcionar números para ellas. ¿Cuál sería el resultado? Cada punto ahora está representado por números. Se puede hacer una ecuación analizando estos puntos. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Así es como Descartes definió un círculo. Bastante simple. Aquella matemática que solía desarrollarse lentamente está tomando una nueva dimensión. Ahora los matemáticos voltearon la vista hacia las curvas. La matemática comenzó a guiarlos por un mundo que estaba en constante movimiento. Estoy en camino hacia Hannover, en Alemania. Estoy a 60 kilómetros de distancia. Me lleva casi una hora llegar hasta ahí. 60 kilómetros por hora. Esa es mi velocidad promedio. Pero eso no quiere decir que voy a manejar a 60 kilómetros por hora todo el trayecto. Mi velocidad cambia todo el tiempo. En este instante, ¿cómo podemos hacer para calcular la velocidad del auto? Dos matemáticos de esa era encontraron la respuesta. Uno fue Isaac Newton de Inglaterra y el otro fue Gottfried Leibniz de Alemania. Conozcamos primero a Leibniz. Esta escuela una vez se llamó Universidad de Hannover, pero en 2008 la renombraron como Universidad de Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz en honor al gran matemático. Este es un símbolo de profundo respeto. Esta ciudad tiene más de 30 centros de investigación que llevan su nombre. Es el producto de su fama. Entre ellos está el que dedicaron a su vida y sus logros. Es la biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz. Estamos acercándonos a la habitación que tiene sus pertenencias y recuerdos más importantes. Nos van a abrir la puerta. ¿Qué es lo que un matemático deja después de su muerte?
Entre todos los artefactos significativos que quedaron entre sus posesiones, el más extraordinario es esta calculadora. Este artefacto, terminado en 1694, fue la primera máquina que podía realizar las 4 operaciones aritméticas básicas. En ese momento, incluso mucha gente no era capaz de realizar multiplicaciones o divisiones. Este fue un invento revolucionario. Su armado llevó varias décadas y sus piezas eran muy difíciles de encontrar. ¿Cómo hacían un cálculo usando esta máquina? Multipliquemos 1234 por 23. Primero giramos las perillas de los números hasta las posiciones 1, 2, 3 y 4. Luego giramos la manija de arriba 3 veces para marcar las unidades de 23. Movemos esta hasta la posición de decenas y giramos la manija 2 veces. El resultado es 28.382. La respuesta correcta. Esta máquina puede llamarse el abuelo de la computadora. Esta calculadora es el objeto más importante de su patrimonio. Pero en realidad, lo más importante eran sus manuscritos. Aquí tenemos guardados una gran cantidad de ellos. Leibniz dejó un legado de más de 100.000 documentos. De esos documentos, más de 15.000 son cartas de correspondencia que se enviaba con otros eruditos de su época. 100.000 manuscritos ordenados por orden alfabético. Acá encontramos el nombre de Isaac Newton. Leibniz dejó tantos manuscritos que aún siguen estando en proceso de organización. Todo su trabajo suma más de 150.000 piezas, y la mayoría son notas, cartas o memos. Era un experto en matemáticas, filosofía y ciencia, pero no escribió ninguna disertación de ningún campo en particular. Dos de las cartas son de Isaac Newton, el erudito más respetado de la época. Esta carta que Leibniz recibió antes de escribir su tesis se convirtió en el eje de contienda en su futura batalla. Gottfried Leibniz era tan versado y pragmático como Leonardo da Vinci. No fue ninguna casualidad que a la edad de 29 años llegara a tan brillante idea. La idea tuvo que ver con los objetos en movimiento, sobre su diferencial. Era un modo de calcular la velocidad de un objeto en movimiento. Con las coordenadas cartesianas, fijamos en el eje X la distancia y en el eje Y el tiempo. Mi auto se desplaza hacia Hannover a una velocidad promedio de 60 km por hora, pero mientras manejo, la velocidad varía constantemente. ¿A qué velocidad está viajando el auto cuando pasa por el punto medio? La velocidad se obtiene dividiendo la distancia por el tiempo. La velocidad promedio es de 60 km por hora, ya que recorre 60 km en una hora. Para encontrar una velocidad más precisa, necesitamos achicar el intervalo de tiempo. La velocidad en este bloque es de 65 km por hora. En este espacio más chico, la velocidad es de 68 km por hora. Y si lo achicamos aún más, es 68 km y medio por hora.
Cuanto más chico es el intervalo, se puede determinar con más precisión la velocidad. Está claro que podríamos seguir achicando los intervalos infinitamente. Contrariamente, aceptamos una determinada velocidad promedio cercana al momento preciso en el que la estábamos calculando. A esto se lo llama diferencial. En 1675, Leibniz publicó sus notables resultados en una revista científica llamada Acta Eruditorum. Fue como descubrir la magia. Todos los objetos del mundo están en movimiento. Pero hasta antes de Leibniz, las matemáticas no se habían preocupado por los objetos en movimiento. Esto nos permitió hacer cálculos acerca de las cosas que se mueven. El volumen de un líquido que fluye, la tasa de variación de los precios, incluso la diferencia en la presión del aire. La matemática renació con la llegada del cálculo. ¿Acaso sabía el resto de los eruditos que la matemática iba a jugar un rol tan significativo en el futuro? Leibniz se dio cuenta de esto. Sus instintos le dijeron que el cálculo iba a proclamar una nueva era. Leibniz estaba entusiasmado con anticipación, porque su investigación cambiaría el curso de la civilización humana. Pero luego descubrió que existía otro matemático que aparentemente había realizado la misma investigación unos años antes. Fue entonces cuando lo condenaron por haber hecho plagio. Diez años antes de que Leibniz publicara su tesis, el matemático británico ya sabía sobre cálculo. Había concebido esa idea en su ciudad natal, en Grantham, Inglaterra. Esta es la casa donde nació. También creció acá, y acá también descubrió la ley de gravedad universal. El interior de la casa está igual a cuando él vivía. Isaac Newton nació el día de Navidad del año 1642, justo el mismo año en el que murió Galileo Galilei. Nació con el don de ser sabio, pero su infancia fue muy poco feliz. Su madre ya se había casado en abril, así que nació prematuro. Era un bebé prematuro y tuvo suerte de sobrevivir. Y ya era desdichado porque su padre había muerto antes de que él naciera. Esto fue muy desafortunado para él. Años más tarde se fueron a vivir a otra parte. Su madre lo abandonó en esta casa con su abuela. No tenía una relación cercana con su madre, ni con su padrastro, ni con sus hermanastros. Por eso se volvió muy introspectivo. Era un chico al que le gustaba mucho pensar y usar la imaginación. Así eran las cosas en esa época. Durante su infancia solía soñar despierto y jugar con su imaginación. Esta habitación fue la fuente de inspiración de Newton. Era muy curioso con todas las cosas del universo. Una de las cosas que más le llamaba la atención era la luz. Hacía experimentos para ver cómo la luz llegaba a los ojos. Observó el trayecto de la luz tocando sus ojos con diferentes objetos.
no era uno de esos chicos a los que les preocuparía que algo así los dejase ciegos. En su lugar de nacimiento hay un árbol de manzanas tan famoso como el mismo Newton. En conmemoración del 50º aniversario de la reina Isabel II, la ONG Tree Council del Reino Unido designó al manzano de Newton como uno de los 50 árboles de Gran Bretaña. Nos preguntamos si fue cierto que su gran descubrimiento ocurrió debajo de este árbol de manzanas. Sea lo que fuera que haya pasado, Newton pasó muchas horas disfrutando de la meditación bajo este árbol. Aprendió muchas cosas de los libros, y este futuro científico estaba muy interesado en cada fenómeno a su alrededor. Las manzanas que caen son objetos en movimiento. Una manzana cae en línea recta. Pero un planeta gira alrededor del Sol con un movimiento elíptico. Johannes Kepler había descubierto eso. Los planetas que giran en un trayecto elíptico no giran a una velocidad constante. En ocasiones se mueven más rápido y otras más lento. Para calcular la velocidad de un objeto moviéndose en una elipse en un momento determinado, Newton usó los diferenciales. Newton se refirió a esto como fluxión. En 1665 definió el término como la tasa de variación de la velocidad. Esto fue 10 años antes que el descubrimiento de Leibniz. En el siglo XVII, la Real Sociedad de Londres era el centro del mundo académico europeo. En 1703, Isaac Newton fue nombrado presidente de la Real Sociedad durante un cuarto de siglo. En ese momento, Leibniz era un miembro común. Veinte años después de haber elaborado el concepto de diferenciales, se le recomendó a Newton que publicara un libro. Su título oficial fue Principios matemáticos de la filosofía natural. Este es uno de nuestros manuscritos más famosos. Es el Principia Mathematica, de Isaac Newton. Fue publicado por la Real Sociedad. Y acá tenemos la versión que formó parte de la primera edición. Este es el manuscrito que escribió el mismo Newton. Se puede ver el título en la parte de arriba. Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Estos son los principios matemáticos de la filosofía natural. Lo que Newton intentó hacer fue darle una expresión matemática al funcionamiento del universo. La ley de gravedad universal, la ley de inercia y la órbita elíptica de los planetas fueron introducidas al mundo a través de este libro. No usó el cálculo diferencial en sí, pero habría sido difícil elaborar el resto de sus teorías sin ellos. Había concebido el cálculo diferencial una década antes que Leibniz, pero los publicó después. Para escribir el libro tardó 2 décadas, y durante los 2 siglos posteriores continúa vendiéndose. Si hubiese vivido en el siglo XXI, probablemente habría publicado su descubrimiento inmediatamente.
Newton era muy reservado. Vivía como un ermitaño. Pero cuando se trataba sobre los créditos por su invención del cálculo, era diferente. Los científicos británicos creían que Leibniz se había copiado del trabajo de Newton. Pero los seguidores de Leibniz no estaban de acuerdo. Decían que Newton le había robado el de Leibniz. La controversia entre Newton y Leibniz se convirtió en una batalla entre Inglaterra y Europa continental. Johann Bernoulli estaba del lado de Leibniz. En el medio de esta batalla por los derechos intelectuales, Bernoulli lanzó la pregunta sobre la cicloide. Quería probar si Newton realmente sabía sobre cálculo. Leibniz pidió un juicio justo ante la Real Sociedad. Newton y Leibniz, ambos, eran miembros. Leibniz, uno común, y Newton, el presidente en ese momento. La Real Sociedad abrió una investigación y entonces llegó a la siguiente conclusión. Newton obtendría el crédito por haber sido el fundador del cálculo. Luego se dijo que Leibniz fue el segundo fundador del cálculo, pero para la ciencia la medalla de plata significa poco y nada. Leibniz fue enterrado en una pequeña iglesia de Hannover, Alemania. Nunca se recuperó realmente del golpe que le causó la decisión de la Real Sociedad. Cuando falleció en 1716, solo su secretaria asistió a su funeral. Sus últimos años fueron muy tristes. Después de darse cuenta de su importancia, Leibniz dedicó su vida al cálculo, pero no fue suyo mientras vivió. Esta es la abadía Westminster, el alma de Inglaterra. Newton fue enterrado acá. En este sector están enterradas las figuras más importantes de Gran Bretaña: William Shakespeare, Lord Byron, Handel y Winston Churchill. El sitio de Sir Isaac Newton es el más grande y más prominente. Fue considerado el erudito más importante de su época, y su lugar de entierro está entre los mejores. La batalla entre los dos eruditos parece haber sido destructiva, pero en su momento era su legítimo derecho a un reclamo científico. Tanto en vida como después de fallecido, parece que Newton ganó. Pero la vida del cálculo, que fue su pasión, tomó un punto de vista diferente. Lo que finalmente quedó fue la versión del cálculo de Leibniz. Hoy el cálculo que se enseña en las clases de matemática es el de Leibniz. Si observamos el gráfico de la función que acabamos de resolver, vemos el trayecto que realiza la curva. Los símbolos y términos como dx o integrales fueron creados por él.
El pensamiento de hoy es que ambos, Newton y Leibniz, descubrieron el cálculo al mismo tiempo. Su cálculo se escapó de las aulas y nos guió a través de un mundo en constante movimiento. Fue bastante increíble cómo una idea como esa surgió en diferentes lugares en el mismo periodo de tiempo. Lo que es aún más importante es que esa idea fue lo suficientemente importante como para cambiar el mundo, incluso antes de ser concebida. Esto solo puede explicarse reconociendo que dicha idea maduró y brotó en escena en varios lugares al mismo tiempo. La semilla del conocimiento encontró dos genios y cambió el mundo entero. Vivimos en un mundo moldeado por la matemática, en donde se lanzan cohetes al espacio y se exploran los planetas. Incluso esto fue una porción de lo que estos grandes pensadores nos regalaron.